Familia de la Mirada de Jesús, ¿cómo están? Les saluda su servidor El Marto, desde aquí, desde la presa Madín, que está atrás del cuartel de la disquera. Solo que el que me renta está construyendo y hay muchas distracciones ahorita en el cuartel. Y pues aquí está bonito, me da paz estar por acá para predicarles, para enseñarles lo que Dios me ha mostrado en estos pasajes, en estos versos que nos toca estudiar del Evangelio de Mateo, que como iglesia llevamos ya 4 años estudiando. Y familia, les tengo buenas noticias. Hoy vamos a leer los últimos versículos del capítulo 25. Y aquí en mi Biblia literal faltan 2 hojas nada más, 3 hojas correspondientes al capítulo 26, 27 y 28. Solo faltan 3 capítulos para que terminemos de estudiar el Evangelio de Mateo. Que terminando uno de los evangelios se puede decir que estudiamos todos. Recordemos que Mateo, Marcos, Lucas, Juan cuentan lo mismo desde la perspectiva de cada uno. Y algunos dan más detalle, algunos menos. A mí me gusta Mateo y algunas veces que Mateo omite cosas, hemos hecho referencia a lo que dice Marcos o lo que dice Lucas, etc. Pero era importante iniciar como iglesia estudiando el Nuevo Testamento para ver quién es Jesús, qué hablaba Jesús, por qué nos decimos seguidores de Jesús, por qué nos decimos cristianos. Y esta vez me voy a echar la enseñanza. Mi papá siempre que no preparaba bosquejo y nada más abría la Biblia y empezaba a predicar y lo que Dios le iba poniendo, siempre me decía, me la voy a echar de olla. Entonces esta vez me la voy a echar de olla, nada más con la Biblia abierta. Unas anotaciones que hice aquí en mi Biblia. Me gusta en mi Biblia física hacer anotaciones. Estoy contento porque ando estrenando esta que ya les había presumido, que es la versión Reina Valera Contemporánea, edición de estudio, y me está gustando mucho estudiar con la Biblia otra vez así física. Y yo siempre les digo, las rayoneo, las subrayo, etcétera. Entonces me la voy a echar de olla nada más con la Biblia abierta, lo que Dios me vaya mostrando y unas anotaciones que ya aquí hice. Y quiero iniciar con la siguiente pregunta: ¿qué evidencias das como cristiano? ¿Qué evidencias damos como cristianos? Te dices seguidor de Jesús, eres cristiano y por eso sigues los pasos de Jesús, ya le permitiste a Jesús entrar en tu corazón y te dices cristiano. ¿Qué evidencias damos de serlo? Esto fue lo que saltó en mi mente y corazón al leer estos siguientes versículos que nos toca estudiar, que están en el capítulo 25, son los versos 31 al 46, y con eso se termina el capítulo 25. Son los versos que vienen después de la parábola del siervo negligente, que hablamos que no andamos culpando a la pandemia, que es culpa de nuestra negligencia, ¿se acuerdan? Y después viene esto, el subtítulo que viene en la Biblia es el juicio de las naciones. Y les voy a leer estos versos, capítulo 25, versos del 31 al 46, y entenderán por qué brincó esta situación de qué evidencias damos como cristianos. De hecho, he titulado a esta enseñanza así: evidencias como cristianos. Les voy a leer, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Algo interesante de los tiempos bíblicos, y creo que aún sucede hoy día, es que las ovejas y las cabras pastan juntas, pero a la hora de que las llevan a los corrales son separadas las ovejas de las cabras, y tenían mucho más valor las ovejas en aquel entonces. Entonces dice: y como el pastor aparta a las ovejas de los cabritos, pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación
del mundo. Esto lo había olvidado, que desde antes de la fundación del mundo el reino ya estaba preparado para nosotros. Cuando este mundo terrenal acabe y estemos con el Señor, vamos a ir a ese reino preparado, dice aquí, para ustedes desde la fundación del mundo. Más bien desde la fundación, yo dije desde antes de la fundación. Desde que se fundó el mundo, también ese reino estaba ya preparado para nosotros. Y chequen lo que dice el versículo 35. Dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron también a visitarme. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá, de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recibieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ellos a su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y él les responderá, de cierto les digo que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Algo que me llama muchísimo la atención es que estos versos ponen en tela de juicio nuestra salvación. Y no hablo de que independientemente de si crees que la salvación se pierde o no, o sea, me refiero a que ponen en tela de juicio nuestra cristiandad. Ponen que una de las evidencias como cristianos y que seremos salvos, una de las evidencias de que somos ovejas y no cabritos, es que hicimos estas cosas. Que dimos de comer al que no tenía, que vestimos al desnudo, que dimos asilo al extranjero, que visitamos al que estaba enfermo, al que estaba en la cárcel, que dimos de comer al que no tenía para comer. Entonces es increíble que el no hacer estas cosas, aquí la Biblia pone duda de la salvación, duda de la cristiandad de quien no hace estas cosas. Pone en tela de juicio nuestra cristiandad, nuestra salvación, porque una de las evidencias o muchas de las evidencias como cristianos es hacer estas cosas. Y aquí vienen, ¿qué dice aquí? Y les decía, a lo mejor, bueno, no se los decía, lo anoté aquí en mi Biblia, lo ideal es hacerlo cuando nadie te ve. Eso es lo mejor. Dar evidencias de que eres cristiano sin que nadie te vea más que la persona a la que estás sirviendo y Dios, por supuesto. Y tú y Dios y la persona a la que le reflejaste el amor de Jesús, saber qué sucedió. Porque muchos tristemente hacen estas cosas de labor social, pues para ser vistos o para ser aplaudidos, etc. Tristemente, y yo lo digo tristemente, a veces tenemos que poner evidencia en fotos, en las redes sociales de lo que hicimos para que los que nos dieron apoyo pues sepan que se entregó. Pero lo ideal es servir al prójimo, dar evidencia de que eres cristiano cuando nadie te ve. Y aquí anoté, las numeré, 6 evidencias que podemos dar
como cristianos. 6 evidencias que debemos dar como cristianos. Si tú eres cristiano y te dices de seguidor de Jesús, debe haber evidencia de ello. Te digo, estos versos ponen en tela de juicio nuestra cristiandad, así de, ¿sabes qué? No me diste de comer, no me vestiste, no, entonces eres de los cabritos, mano. Oye, ¿pero cómo? Pues es que si no das a uno de mis hermanos, no me diste a mí. Si le diste a uno de mis hermanos más pequeños, me diste a mí, dice el Señor. Y aquí hay 6 evidencias que tú y yo como cristianos debemos dar. La número 1 es porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Cada que tengas oportunidad de darle alimento a quien no tiene, hazlo. Es una evidencia de que eres cristiano, de que eres seguidor de Jesús. Esa es la número 1. Evidencia número 2 de que eres cristiano, seguidor de Jesús. Tuve sed y me dieron de beber. Nunca le niegues a alguien un vaso de agua. Ahorita que todos están de repente pidiendo el súper en línea, etcétera, y llega el repartidor, en mi caso tiene que subir 4 pisos del edificio, vivo en el 4.º piso, y eso desde nada más del edificio, de la caseta hasta mi edificio, que es el C, tiene que atravesar en subida el estacionamiento con todo el súper, etcétera. Oye, lo mínimo que puedes hacer es ofrecerle algo de tomar. No, pero el COVID está cañón, pues prepara las botellitas de agua entonces. Si le regalas una botellita de agua, es lo mínimo que podemos hacer, una mínima evidencia, hombre, de que somos hijos de Dios, de que somos ovejas de su prado, de que somos cristianos. Darle al que no tiene de comer y no tiene de beber. Evidencia número 3, fui forastero y me recibieron. Fui forastero y me recibieron. Y esto a mí me pega de manera especial porque en estos 17 años sirviendo al Señor me han dado asilo cientos de personas. Cientos de personas. Han sido pocas las ocasiones que me dan hotelito y de todas formas me están dando asilo, ¿no? Cuando me invitan a algún evento y me dan algún hotel, pues es todavía un esfuerzo incluso mayor, ¿no? A veces el gasto del hotel, pero la mayoría, ya sea los pastores que nos invitan o algunos familiares de familia de la fe, de la iglesia, del pastor que nos invita, pues nos recibe en su casa y nos alimenta y nos da techo y nos da de comer y nos atiende, etcétera. Entonces, esto me llega de manera especial porque muchas veces me he hospedado en casas que aún pues pasan los años y yo me olvido y de repente me escriben en las redes sociales, oye, mira, somos la familia que en tal año en Veracruz te quedaste en nuestra casa, etcétera, y reflejaron el amor de Jesús, nos recibieron, nos abrieron las puertas de su hogar. Entonces, si tú estás en posibilidades de recibir a un servidor del Señor, de darle asilo temporal a alguien de la calle en lo que decide rehabilitarse o en lo que consigue el empleo, etcétera. Ojo que dije temporal porque luego muchos abusan y el muerto y el arrimado a los 3 días apesta, etcétera. Pero si tú estás en posibilidades o te llega la oportunidad de recibir a un hombre de Dios, a un servidor del Señor o darle asilo a alguien temporalmente, hazlo. Es una de las evidencias de que somos cristianos. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Por eso hacemos las brigadas en la calle y les pedimos traigan colchas y traigan chamarras, va a ser frío, y traigan ropa y traigan calzado. Para esto, para el que no tiene, darle vestido. Y esa es una de las evidencias de que somos cristianos. La evidencia número 4, estuve desnudo y me cubrieron. Número 5, estuve enfermo y me visitaron. Es lamentable ver, ya no digas extraños enfermos que no visitamos, tu propia familia. A veces está enfermo el jefito, la jefita y no eres ni siquiera, ya ni para visitarlo, para no contagiarte el COVID, no eres ni para echarle la llamada y ver cómo está, a ver si va mejor, etcétera. Da evidencia de que eres cristiano. Estate al pendiente de tus enfermos.
estate al pendiente de la gente enferma. Tienes un hospital ahí cerca, ponte a orar allá afuera, mano, en la banqueta. Ponte triple cubrebocas, pero ponte a orar ahí. Dales de comer a los que están esperando ahí. Ahorita, pues tú sabes, la mayoría de los hospitales están a tope por todo lo que estamos viviendo. Y ahí ves a la gente afuera esperando a su familiar, a veces sin comer, a veces pues sin la posibilidad de regresarse a su casa para cambiarse, a veces llegaron de emergencia y no han podido ni regresar para ir por una chamarra, etcétera. Podemos ser luz en estos tiempos tan difíciles. Podemos dar evidencia de que somos cristianos y reflejar el amor de Jesús. Estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. 6 evidencias que como cristianos debemos de tener. Y familia específica de la mirada de Jesús, tú tienes la oportunidad de mostrar estas evidencias por lo menos una vez al mes con lo que hacemos en las calles. Y tienes la oportunidad de hacerlo este mes. El sábado 13 de febrero va a haber brigada otra vez. Hemos reducido el equipo de trabajo porque pues por estos tiempos tan difíciles también el gobierno no la hace de jamón si somos muchos ahí. Gracias a Dios mi tocaya pues auxilia de muchos de los mismos chavos de ahí que están en situación de calle, y muchos de los que ya son fruto de esa labor, que ya la brincaron, como Patti, Pablito, Angie, etcétera, y otros más que la auxilian ahí, ¿verdad? Entonces, a lo mejor no puedes ir físicamente, pero puedes apoyar con el kilo de arroz, con el kilo de tomate, o con efectivo para que se compren esas cosas, etcétera, y hacer esto, dar evidencia de que somos hijos de Dios, evidencias como cristianos. Ahora, aquí hay algo muy peculiar. Chequen lo que dice el versículo 40. Ya se me anda acabando la batería, ya voy a terminar. Chequen lo que dice el versículo 40. Y el rey les responderá: de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más que pequeños, por mí lo hicieron. Eso dice Dios, por mí lo hicieron. Entonces, esto nos tumba ese argumento que a veces nos invade, y a mí me ha invadido muchas veces, de chale, pero pareciera que no sirve de nada. Invertimos en ellos, se van a rehabilitar, no duran, ni siquiera acaban su proceso, se salen y recaen, o se echan su proceso, salen, no duran ni 3 días y recaen, no sirve de nada, o son malagradecidos, o ni las gracias me dio, le di la chamarra y a los 2 minutos el vato la vendió en el semáforo, porque nos pasa, etcétera, y dices, chale, es que no lo hacemos ni siquiera por ellos, lo hacemos para Dios. Eso es ese es el chip que nos tiene que entrar. No estás ayudándole a la tocaya, no estás ayudando a la visión de la iglesia, no estás ayudando y haciendo servicio social porque amas la sociedad y quieres que tu México sea mejor. Son cosas muy bonitas y nobles si cruzan por tu pensamiento y tu corazón. Qué chido, pero la verdadera razón es que lo hacemos para Dios. Damos evidencia de que somos sus hijos. Dice, y el rey les responderá: de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, no dice lo hicieron por ellos, dice por mí lo hicieron. Por mí lo hicieron. Entonces, esto nos tumba cualquier argumento que tengas para no ser luz, para no dar alguna de estas 6 evidencias, o las 6, de que eres hijo de Dios, de que somos seguidores de Cristo. Entonces yo les animo a que esta semana y todos los días de nuestra vida busquemos dar evidencia de que somos hijos de Dios, dar evidencia como cristianos. Vivimos tiempos tan difíciles que ahorita podemos aprovechar para hacerlo, y hasta de las maneras más sencillas. Y hay veces que Dios te pone de pechito
el cómo dar evidencia y reflejar su amor. Les voy a poner un ejemplo muy tonto. Ahorita en el cuartel, uno de los gallos de la disquera se trajo una pizza de Little Caesars y les digo que están en construcción. Entonces entramos con la pizza y uno de los albañiles nos dice, gracias, caray, no se hubieran molestado, hombre, jajaja, jijiji, ¿no? De que entraron con la pizza. Oye, no nos costaba nada bajarle y les dimos ahí unas rebanadas, mano. No nos costaba nada hacerlo, te privas de 2, 3 rebanadas de pizza y el albañil fue feliz y pudiste reflejar el amor de Jesús y decirle, Jesús te ama, carnal, esta pizza viene de allá arriba. Y por dentro, ni lo hice por él, Dios, tú sabes que te amo y que anhelo reflejarte. Ni siquiera lo haces por las personas. Qué chido si además es un extra, ¿no? Y tienes esa carga por las almas, esa carga porque tu México sea mejor, debería, pero lo que te debe mover a dar evidencias de que eres cristiano y reflejar el amor de Jesús es saber que lo haces para Dios. Entonces te digo, es más fácil de lo que creemos el dar evidencia como cristiano. Y te digo, mejor si nadie lo sabe, si nadie se entera más que tú, Dios y la persona a la que pudiste reflejarle el amor de Jesús sirviéndolo. Aquí hay 6 maneras en que podemos hacerlo: darle de comer, darle de beber, darle de vestir, darle techo, visitar a los que están enfermos y visitar a los que están en las cárceles. Estoy contento porque a pesar de que no sé si decirlo, bueno, es que a pesar de que no he podido visitar las cárceles, tengo comunicación con muchos de ellos. Y digo, no sé si decirlo porque se supone que es ilegal que tengan celulares ahí adentro, ¿verdad? Pero pues todo el mundo tiene celulares ahí adentro y me whatsappean. Y hay veces que puedo pues simplemente mandarles un mensaje, un versículo bíblico, una oración. Les hace el día cuando ellos, sin pedirlo, de repente reciben un WhatsApp y, carnal, nada más quiero que sepas que no nos olvidamos de ti, estamos orando por ti, etcétera. Les hace el día, mano. Entonces es más fácil de lo que uno cree. O sea, podemos visitar las cárceles incluso vía WhatsApp, ¿sí me explico? A lo que voy es que veas la manera de dar evidencia de que eres cristiano. A veces físicamente, presencialmente no puedes estar ahí en la brigada o en la cárcel o en el hospital, pero puedes de alguna manera hacer esto y dar evidencia de que somos cristianos. Pues el día de hoy, esa es la enseñanza que te doy, porque tu valedor, el marto, soy. Vamos a orar. Dios, muchas gracias porque nos confrontas a verdaderamente comportarnos como tus hijos, dar evidencia, ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Ayúdanos a no caer en el engaño, Dios, de que por escuchar tu palabra ya es suficiente. Ayúdanos a no creernos seguidores tuyos solo porque escuchamos de tu palabra. Ayúdanos a poder esa fe que tanto decimos que tenemos en ti, respaldarla con obras. Tu palabra dice que nuestra fe sin obras es muerta. Queremos dar evidencia, Dios, de que somos tus hijos, ovejas de tu prado. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Ahorita que oraba me acordé de ese verso dice la Biblia que hay que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y un pastor que escuchaba decía que uno de los engaños que como cristianos más caemos es creer que porque estamos escuchando la palabra ya estamos creciendo espiritualmente. Cuando él decía, pues no sirve de nada si eso que escuchaste no lo llevas a cabo. Y yo siempre les he dicho, ¿no? Esa estadística que dicen que los de Harvard, que de cada hora de clase el alumno solo retiene 10 minutos. Y este pastor platicaba algo muy similar y coincide la estadística. Él decía que las Fuerzas Armadas estadounidenses comprobaron que de todo lo que tú escuchas, a las 72 horas olvidas el 90%.
Algunas veces hasta el 95% olvidas. A las 72 horas de que lo escuchaste, lo olvidas. Entonces él decía, por lo que yo les he dicho muchas veces, que la forma de no olvidarlo es escribirlo. Les he dicho muchas veces que por eso buscamos casi siempre hacer bosquejo, para que lo escribas y se te grabe, porque si no a las 72 horas vas a olvidar esto que te hablé. Si no tomaste nota, aunque esta vez no les di yo el bosquejito, pero si tú no tomaste nota, evidencias como cristiano, 6 maneras de dar evidencia, tal, a las 72 horas se te va a olvidar. Y muchas veces el pastor decía que caemos en el engaño como cristianos de creer que estamos creciendo espiritualmente nada más porque estamos oyendo enseñanza o palabra de Dios, y no es así. Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero la fe sin obras es muerta. Entonces, una vez más, tenemos que dar evidencia de que somos cristianos, no solo oyendo la palabra de Dios, poniéndola en práctica. Por eso te reto a que pongas en práctica por lo menos una de estas evidencias de que eres cristiano, y tienes la oportunidad de hacerlo este 13 de febrero apoyando con algo, con alimento, con dinero para comprar el alimento o el agua o las tortillas, etcétera. Si tienes algo de calzado, algo de ropa que puedas llevar, si no quieres exponerte, haces bien, llega nada más, lo dejas y ahí el equipo lo reparte, no te preocupes, pero si puedes dar evidencia de que eres hijo de Dios, hazlo. Tienes la oportunidad de hacerlo este 13 de febrero y diariamente tienes la oportunidad de hacerlo en tu vida diaria. Busca en tu diario vivir cómo puedes dar evidencia alguna de estas 6 de que eres oveja del prado del Señor. Perdonen que sea tan repetitivo, tan reiterativo, pero de eso se trata. De eso se trata y estos versos me llegan de manera especial porque efectivamente es la visión de la iglesia, tener esa mirada de Jesús. Y te decía, aún la visión de la iglesia queda por debajo porque lo hacemos para Dios. Todas las cosas que hagamos, dice la palabra, hay que hacerlas como para Dios, con excelencia, con amor, dando evidencia de que somos cristianos. ¿Qué evidencias estás dando de que eres cristiano? Mastícalo. ¡Pau! Bendiciones, familia. Dios bendice y prospera los diezmos, las ofrendas. Gracias por la fidelidad a ti de las personas que tienen a bien ser obedientes en esa área, y toca el corazón de los que batallan todavía con esa área, Dios, para que puedan experimentar lo que tú prometes en tu palabra, Dios, que aún nos vas a multiplicar hasta que sobreabunde, y nos instas a ser dadores alegres, Padre, y multiplicas, pero que no sea eso la motivación. Estamos agradecidos con todo lo que tú nos das, porque a pesar de tiempos tan difíciles, algo tenemos para llevarnos a la boca, algo tenemos para cubrir nuestra desnudez, techito tenemos para cubrirnos de la lluvia, y tú ves por nosotros. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Ahora sí le llego, banda. Bendiciones.